Título: La primera llama. La noche se había detenido en el silencio del convento de Santa Vela. Solo el sonido de las gotas cayendo desde el techo roto acompañaba la respiración de la hermana Isabel, que no podía dormir desde hacía semanas. Algo dentro de ella ardía, una ansiedad sin nombre que ni las oraciones ni el ayuno lograban calmar. Esa noche el viento empujó la puerta del antiguo oratorio, y un susurro escapó del interior. Ora conmigo, Isabel, y arderás como los santos. Su corazón dio un vuelco. Nadie debía estar allí a esas horas. Sin embargo, los pasos la llevaron sin resistencia hacia el altar. En el suelo cubierto de polvo encontró un libro encuadernado en cuero oscuro, con letras doradas que apenas podían leerse, la oración del fuego santo. Cuando sus dedos rozaron las páginas, una corriente tibia le subió por el brazo, como si la piel recordara algo olvidado. Las letras parecían moverse, respirar. Y sin comprender por qué, Isabel comenzó a leer en voz baja. Señor del fuego que purifica. Entra en mí como en un templo. Consume mi carne, enciende mi alma. Haz de mi cuerpo tu lámpara divina. Un estremecimiento le recorrió la espalda. El aire del oratorio se volvió espeso, casi sensual. Las velas, apagadas hacía años, comenzaron a encenderse una por una, hasta iluminar el rostro de una virgen tallada que parecía sonreír. Isabel sintió el calor nacer en su pecho y extenderse por su cuerpo. Su piel ardía, pero no de dolor, sino de un placer tan intenso que la hizo soltar un gemido que resonó entre los muros de piedra. Intentó detenerse, pero las palabras seguían saliendo de su boca como si otra voz hablara a través de ella. El crucifijo del altar cayó al suelo. El fuego de las velas se tornó rojo. No temas, susurró aquella voz dentro de su cabeza. Tu cuerpo también puede ser oración. Isabel cayó de rodillas, jadeando con lágrimas y sudor corriendo por su rostro. Por primera vez entendió lo que era sentir la presencia de Dios, aunque aquello no se parecía a nada sagrado. Cuando recuperó el aliento, el libro ya no estaba. En su lugar, sobre el altar, había quedado una marca, una pequeña huella negra con forma de llama. Desde esa noche, cada vez que Isabel cerraba los ojos para rezar, su cuerpo respondía antes que sus labios. Y en el silencio del convento, las velas del oratorio seguían encendiéndose solas, una a una, como si una presencia invisible esperara que alguien volviera a pronunciar aquella oración prohibida. Esa fue la primera llama. Y una vez encendida, jamás podría apagarse. Título: El cuerpo como altar. Las campanas del amanecer resonaron sobre los muros del convento de Santa Vela, pero Isabel no había dormido ni un segundo. Sus manos temblaban mientras intentaba rezar el rosario, cada palabra del Ave María parecía encender un fuego invisible bajo su piel. Sentía vergüenza, y al mismo tiempo una atracción irresistible hacia aquella sensación que la había consumido la noche anterior. Durante el desayuno, Madre Lucía la observó con atención. Era la superiora del convento, una mujer de mirada serena pero de fe implacable. «Estás pálida, hija», dijo con voz baja. «¿Has visto algo anoche?» Isabel quiso negar, pero su voz la traicionó. «Oí una oración, y sentí calor». Lucía se detuvo. Por un instante en sus ojos se encendió un destello de curiosidad. «¿Qué oración?» «No lo sé, madre. Estaba en un libro viejo. La oración del fuego santo». Lucía dejó caer la cuchara sobre la mesa. Nadie había mencionado ese nombre en décadas. En los archivos del Vaticano, se hablaba de una plegaria tan intensa que podía convertir el deseo humano en instrumento divino. Una blasfemia, o un milagro, según quien la pronunciara. Esa noche Lucía pidió a Isabel que la guiara hasta el oratorio. «Si el demonio te ha tocado, lo sabremos». Pero cuando cruzaron el umbral, el aire volvió a cambiar. Las velas, aquellas que jamás ardían, se encendieron al unísono.
El perfume del incienso se mezcló con algo más, un olor dulce y carnal. Léela, ordenó Lucía. Isabel abrió el libro que misteriosamente había reaparecido sobre el altar. Su voz tembló. Haz de mi carne tu ofrenda. Haz de mi aliento tu fuego. Y enciende en mí la pureza de tu deseo. Lucía cayó de rodillas. Un gemido escapó de su boca, tan puro como impío. Las llamas bailaban reflejadas en sus ojos, y sus manos se aferraron al hábito, intentando sofocar lo imposible. Isabel, susurró entre jadeos. Es divino. Isabel retrocedió, asustada y fascinada a la vez. El fuego que había sentido en su interior ahora la unía a Lucía, como si ambas fueran una sola ofrenda viva. Las paredes del oratorio parecían latir. Cuando el amanecer llegó, las dos estaban tendidas frente al altar, exhaustas, cubiertas de cera derretida y lágrimas. Lucía miró a Isabel con un brillo febril y dijo: El cuerpo es el verdadero altar de Dios. Y ahora, hija mía, debemos enseñarle al resto a sentirlo. Fuera, las campanas repicaban nuevamente. Pero dentro del convento, algo había cambiado para siempre. El fuego ya no era pecado. Era fe. Título: El olor del pecado. El convento de Santa Bela despertó envuelto en un perfume desconocido. No era incienso, ni mirra, ni cera. Era un olor dulce e intenso, como si la propia piel de las monjas exhalara deseo. Desde aquella noche en el oratorio, Isabel caminaba por los pasillos sintiendo que cada piedra, cada sombra, respiraba con ella. Cuando rozaba la pared, una corriente tibia le recorría los dedos. Y a veces, mientras fregaba los suelos del claustro, sentía que alguien la observaba, aunque no había nadie. Madre Lucía fingía rezar, pero su voz temblaba. Bajo el hábito, su cuerpo aún ardía con la memoria del fuego. Entre susurros comenzó a hablar a las hermanas sobre una nueva forma de fe, un camino donde el alma se ofrecía a través del cuerpo. El Señor nos ha mostrado su llama, decía. Debemos aceptarla, o nos consumirá desde dentro. Al principio, las otras monjas se resistieron. Pero el perfume seguía flotando, cada vez más fuerte. Cuando se acercaban a Isabel, sus corazones latían más rápido, sus labios pronunciaban oraciones entrecortadas, mezcladas con suspiros. Una noche, hermana Clara se levantó de su cama, guiada por aquel olor. Entró en la capilla y encontró a Isabel arrodillada frente al altar, rezando con los ojos cerrados, el rostro iluminado por un resplandor rojo. Isabel, ¿qué haces?, susurró. Estoy orando, pero él me responde con fuego. ¿No lo sientes? Clara se acercó. El aire se volvió espeso, palpitante. La piel de ambas se rozó sin querer, y en ese instante, la llama invisible las envolvió. Las velas se encendieron, el crucifijo vibró en la pared, y un gemido escapó de las sombras, profundo, casi sagrado. Al amanecer, el olor era insoportable. Se colaba por las rendijas, impregnaba las sábanas, las ropas, las manos. Era el olor del pecado, y ya no pertenecía solo a Isabel. Todo el convento lo respiraba. Las hermanas comenzaron a tener sueños ardientes, veían ángeles de fuego descendiendo del cielo, rozando sus labios, encendiendo sus cuerpos con besos de luz. Algunas despertaban llorando, otras riendo, pero todas sabían que algo las estaba llamando. Madre Lucía observaba desde el umbral de su celda. Sonrió con devoción y miedo. El fuego ha elegido su templo, susurró. Y su templo somos nosotras. Esa mañana, mientras el sol atravesaba los vitrales, el perfume del pecado siguió flotando en el aire como una plegaria que nadie se atrevía a detener. Y por primera vez, el cielo olía a carne. Título: El ángel de las lenguas ardientes. La madrugada cayó sobre el convento como un manto de fuego invisible.
Desde las celdas se escuchaban murmullos, suspiros contenidos, oraciones que se quebraban en medio del placer y el miedo. El perfume del pecado ya no se disipaba, vivía entre los muros, adherido al aire como una bendición profana. Esa noche Isabel sintió que algo la llamaba desde el oratorio. Su cuerpo se movió antes que su mente, sus pies descalzos tocaron las piedras frías del pasillo mientras las velas se encendían a su paso, una tras otra. Cuando cruzó la puerta, el aire se iluminó con una luz roja palpitante. El altar respiraba. Las llamas formaban figuras que danzaban sobre la madera. Entonces lo vio. Del centro del fuego emergió una silueta alta, cubierta de luz líquida. Un ángel, pero no de los que Isabel había imaginado nunca. Su rostro era hermoso hasta doler, pero sus labios ardían como brasas, y de su espalda brotaban alas de fuego puro. Su voz no se escuchó con los oídos, sino dentro del pecho como un eco que temblaba junto al corazón. Yo soy el portador del fuego santo. Isabel cayó de rodillas temblando. ¿Eres enviado de Dios? El ángel sonrió, y esa sonrisa encendió el aire. Soy la respuesta a tu oración. El fuego que pediste vive en ti. Pero la carne no sabe rezar sin arder. El resplandor creció. Cada palabra del ángel era una caricia ardiente que le recorría la piel. Su hábito comenzó a sentirse pesado, como si el calor quisiera atravesarlo. El fuego purifica a Isabel. Pero antes de purificar, debe poseer. Ella sintió su respiración mezclarse con la del ser luminoso. El corazón le latía con fuerza, las lágrimas le corrían sin saber si eran de miedo o de deseo. ¿Por qué yo? Susurró. Porque solo las almas que dudan pueden encender el cielo. De pronto una de las velas estalló, y la llama se deslizó hacia el rostro del ángel, recorriéndolo como un beso ardiente. Su lengua de fuego rozó el aire frente a Isabel, casi tocándola, casi fundiéndola. Llévame contigo en tus oraciones, dijo, y cada cuerpo que rece conmigo arderá de fe. El fuego se apagó de golpe. El oratorio volvió a quedar en silencio. Isabel se desplomó al suelo con el pecho agitado y las manos temblando. Sobre el altar, una sola llama permanecía encendida, moviéndose como si tuviera vida. Y cuando el amanecer llegó, todas las monjas del convento despertaron gritando al mismo tiempo. En sus labios, sin saber cómo, pronunciaban las mismas palabras. Haz de mi carne tu ofrenda. El ángel ya estaba en ellas. Título: Confesiones que queman. La llegada del padre Lorenzo fue vista como un alivio. El obispo lo había enviado para investigar los extraños sucesos en el convento de Santa Vela, rumores de luces, suspiros y oraciones prohibidas. Nadie le habló del perfume ni del fuego que se encendía solo. Pero él lo percibió en cuanto cruzó el umbral, un olor dulce, denso, como si el aire mismo hubiese pecado. Madre Lucía lo recibió con una sonrisa que no era la de siempre. Necesitamos su guía, padre, dijo con voz temblorosa. Hay fuerzas que no comprendemos. Lorenzo la miró fijamente. Sus ojos, antes llenos de serenidad, parecían ocultar un brillo febril. Esa noche pidió hablar a solas con hermana Isabel. La encontró en la capilla, arrodillada, rezando con la frente perlada de sudor. Isabel, murmuró él. Dicen que tú iniciaste esto. Que encontraste una oración. Ella levantó la vista. Sus labios temblaban como si aún repitieran palabras invisibles. No la busqué, padre. Ella me encontró. Lorenzo se sentó frente a ella, abriendo su libro de confesiones. Entonces confiésalo. ¿Qué has hecho? Isabel dudó. Luego, con un hilo de voz, comenzó a recitar. Señor del fuego que purifica. Entra en mí como en un templo. Consume mi carne. El sacerdote la interrumpió, pero ya era tarde. El aire vibró.
Las velas se encendieron sin toque humano, una por una. Lorenzo sintió un calor subirle por el pecho, por el cuello, hasta la garganta. La cruz de plata que llevaba comenzó a arderle contra la piel. «Basta», dijo entre dientes. «Esto es obra del demonio». «¿Y si el demonio no fuera quien crees?», susurró Isabel, acercándose. «¿Y si el fuego también fuera una forma de fe?». Sus miradas se cruzaron. El silencio pesó. La respiración de ambos se volvió una sola. El padre retrocedió, pero el deseo lo alcanzó. Había pasado años hablando del pecado sin sentirlo. Y ahora, frente a aquella mujer envuelta en luz roja, comprendió que el fuego no necesitaba llamas para quemar. De pronto un viento invisible recorrió la capilla. Las velas giraron sobre sí mismas, formando un círculo de fuego alrededor de ellos. «Isabel», susurró Lorenzo con la voz quebrada. «¿Qué me estás haciendo?». «Nada que tú no hayas pedido en tus rezos más secretos». Ella tomó su mano y la colocó sobre su pecho. Bajo el hábito su corazón latía como un tambor sagrado. El fuego los envolvió. No había dolor, solo una sensación de abandono absoluto. Cuando la llama se apagó, ambos cayeron de rodillas, respirando con dificultad. Lorenzo miró sus manos ennegrecidas y con voz ronca dijo: «Dios me ha hablado, y lo ha hecho con tu cuerpo». Desde el altar, una voz invisible respondió, suave y ardiente: «El fuego no destruye, hijo mío, solo revela lo que arde dentro de ti». Título: La comunión del deseo. El rumor de una misa secreta comenzó a recorrer los pasillos del convento de Santa Bela. Nadie sabía quién la había convocado, pero todas las hermanas sentían que debían asistir. Era como si una fuerza invisible ardiente las empujara a reunirse. Esa noche el cielo estaba sin luna. Las campanas no sonaron. En el interior del oratorio, las velas formaban un círculo perfecto alrededor del altar, donde Madre Lucía esperaba vestida con un manto rojo, no el hábito habitual. En sus manos sostenía un cáliz lleno de vino oscuro. «Hijas del fuego», dijo con voz baja y temblorosa, «esta no será una misa para el perdón, sino para la unión. El deseo también es una forma de oración, y esta noche comulgaremos con él». Padre Lorenzo estaba allí, pálido, con los ojos vacilantes. No sabía si debía huir o arrodillarse. Desde su llegada, la lógica se había disuelto como cera derretida. Miró a Isabel, que lo observaba desde el otro lado del altar, con los labios entreabiertos, la mirada llena de algo más fuerte que la fe. Lucía levantó el cáliz. «Este es el cuerpo, pero no del hombre. Es el cuerpo del fuego que nos habita». Bebió un sorbo y pasó el cáliz a Isabel. Cuando el vino tocó sus labios, un estremecimiento recorrió a todos. Las llamas de las velas se curvaron hacia el centro, como si el aire mismo respirara con ellas. Las hermanas comenzaron a rezar al unísono, pero no en latín. Las palabras eran desconocidas, guturales, llenas de ritmo. Y cada sílaba encendía algo en el cuerpo, un calor suave que crecía sin permiso. «Que el fuego se haga carne, que la carne sea oración». El vino circuló entre ellas. Los hábitos cayeron sobre el suelo de piedra, y el aire se volvió espeso, vibrante, sagrado. No había vergüenza. Solo una comunión silenciosa de cuerpos y almas fundidas en una llama única. Lorenzo se acercó a Isabel. «Esto no es fe», murmuró, «es locura». «Entonces déjate consumir», susurró ella. «Solo en el fuego entenderás a Dios». Cuando sus manos se tocaron, un resplandor cegador llenó la capilla. Los vitrales explotaron, lanzando fragmentos de luz roja. El vino del cáliz comenzó a hervir, derramándose sobre el altar como sangre viva. Lucía, de pie entre las llamas, gritó con fervor: «El deseo es la nueva comunión. Que el fuego nos una en su nombre». El suelo tembló.
Las velas estallaron. Y en ese instante todos sintieron lo mismo, una llama invisible ascendiendo desde sus corazones hasta el cielo, como si la oración se hubiera transformado en un orgasmo divino. Cuando todo terminó, el oratorio estaba cubierto de humo y silencio. Nadie habló. Solo Isabel rompió el mutismo con una sonrisa serena. El fuego no pide perdón. Solo pide más. Título: La posesión de la fe. El amanecer nunca llegó del todo a Santa Vela. Desde aquella misa secreta el convento vivía en un crepúsculo perpetuo, como si el sol se negara a tocar un lugar donde la fe y el deseo se habían fundido. Las paredes exhalaban calor, y los vitrales rotos proyectaban reflejos rojos sobre los pasillos, como heridas abiertas que no dejaban de sangrar. Las hermanas ya no rezaban con los labios, sino con el cuerpo. Se movían por los corredores en silencio con los ojos vidriosos, los dedos temblando, murmurando oraciones sin sentido. En sus sueños el ángel de las lenguas ardientes aparecía una y otra vez susurrando: «Deja que la fe te posea, no resistas». Isabel despertaba cada noche bañada en sudor. Cada vez que intentaba rezar el rosario, las cuentas se derretían entre sus manos, como si el fuego respondiera al tacto. Madre Lucía, en cambio, se había entregado por completo, ya no caminaba, flotaba. Su voz se había vuelto un cántico hipnótico que se oía incluso cuando no estaba presente. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un rojo imposible, el padre Lorenzo entró a la capilla. Las hermanas estaban allí arrodilladas frente al altar, repitiendo en unísono: «Haz de mi carne tu templo. Haz de mi alma tu llama». El aire vibraba. Las velas se inclinaban hacia ellas como si las adoraran. Lorenzo trató de hablar, pero su voz se quebró. «Esto no es oración. Esto es herejía». Isabel lo miró con ternura y tristeza. «Padre, ¿no ve que ya no rezamos a Dios? Él reza en nosotros». El sacerdote retrocedió, pero el suelo comenzó a temblar. Una ráfaga de viento caliente sopló desde el altar, apagando todas las velas a la vez. En la oscuridad, una luz roja surgió desde el pecho de Lucía. Su voz ya no era suya. «Yo soy el fuego que ustedes invocaron. La fe es mi cuerpo y ustedes son mis lenguas». Las monjas comenzaron a convulsionar, gimiendo y riendo al mismo tiempo. De sus bocas salían palabras desconocidas, rezos que parecían quemar el aire. Isabel cayó al suelo con los brazos abiertos, mientras un resplandor brotaba de su piel. Lorenzo se arrodilló, vencido por el miedo y el deseo. «Señor, detén esto». Una voz le respondió desde dentro de su pecho. «No hay vuelta atrás, hijo. La fe ha tomado forma. Y su forma, eres tú». El fuego estalló en todas las lámparas del convento. Las paredes respiraban, los vitrales lloraban sangre líquida. Cada cuerpo se arqueó hacia el cielo, en un mismo grito de entrega y posesión. Y así Santa Vela dejó de ser un convento. Se convirtió en un altar viviente donde la fe no se rezaba, se encarnaba. Título: La visita del cardenal. Las puertas del convento de Santa Vela se abrieron por primera vez en meses. El sonido de las bisagras fue como un gemido ahogado. Afuera esperaba una comitiva del Vaticano, sacerdotes, guardias y al frente el cardenal Vittorio de Luca, hombre de fe férrea y mirada de hielo. Había escuchado los rumores, monjas que hablaban lenguas extrañas, luces en el cielo, cálices que hervían sin fuego. Él no creía en supersticiones. Hasta esa noche. El cardenal entró al oratorio y el aire cambió. El olor era insoportable, una mezcla de incienso, sudor y algo más profundo, casi humano. En el suelo las velas se habían derretido formando figuras parecidas a cuerpos entrelazados. «¿Dónde está la superiora?», preguntó con severidad. Una voz suave respondió desde la oscuridad. «Aquí, eminencia».
En la casa que el fuego ha elegido. Madre Lucía apareció vestida con un hábito blanco que brillaba bajo la tenue luz. Sus ojos parecían dos carbones encendidos. A su lado Isabel sostenía el libro prohibido, la oración del fuego santo. ¿Qué han hecho aquí?, rugió el cardenal. Esto es blasfemia. Lucía sonrió con calma. No, eminencia. Esto es revelación. Hemos visto al ángel. Hemos sentido su llama. ¿Qué ángel? El que Dios olvidó. El que quema para salvar. El cardenal levantó su crucifijo. Calla, bruja. Que la luz del cielo te juzgue. Pero la luz ya estaba allí. Un resplandor rojo llenó el oratorio, y el suelo tembló. Las velas se encendieron solas, y el aire se volvió denso, cargado de una electricidad viva. De entre las sombras del altar emergió una figura alada, radiante, con labios incandescentes y ojos dorados. El ángel de las lenguas ardientes había regresado. Vittorio retrocedió paralizado. No, no puede ser. Todo lo que niegas te pertenece, susurró el ángel. Tu fe y tu deseo son la misma llama. El crucifijo cayó de su mano. El metal se volvió rojo, derritiéndose. Lucía se arrodilló, Isabel junto a ella. Las demás monjas llenaron el templo, sus voces fusionándose en un canto hipnótico, una mezcla de rezo y lamento. Haz de nosotros tu llama. Haz de la carne tu altar. El cardenal gritó intentando romper el hechizo, pero el fuego ya lo había alcanzado. El ángel lo tocó apenas con la punta de los dedos, y su cuerpo se iluminó desde dentro, ardiendo sin consumirse. Su grito fue un salmo. Su dolor, una oración. Cuando todo terminó, el oratorio estaba intacto, pero el cardenal ya no era el mismo. De sus ojos manaban lágrimas de luz, y su voz, antes firme, sonaba dulce y temblorosa. He visto a Dios, y tiene la forma del fuego. Lucía sonrió. Entonces, eminencia, bienvenido a la comunión eterna. Afuera, el cielo amanecía rojo sangre. Y sobre la torre del convento el ángel desplegó sus alas de fuego, iluminando Roma desde la distancia. Título: El fuego y el perdón. Después de la visita del cardenal, el convento de Santa Bela quedó en un silencio extraño, un silencio que dolía. Las hermanas apenas hablaban, caminaban como sombras, con los ojos encendidos por dentro. En las noches las llamas seguían danzando en los corredores, aunque nadie las encendía. Isabel ya no dormía. Sentía que el fuego en su pecho se había vuelto más fuerte, más violento. Cada vez que intentaba rezar, las palabras se convertían en suspiros. Cada vez que cerraba los ojos, veía al ángel, sonriendo entre las brasas de su alma. Pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez tenía miedo. Una madrugada, escapó de su celda y fue hasta la capilla. El altar seguía ardiendo débilmente como si respirara. Se arrodilló con el rostro entre las manos y murmuró: Dios mío, si esto no viene de ti, apaga el fuego. Te lo suplico. El aire se estremeció. Las velas se encendieron de golpe. Una voz suave, la misma que la había llamado la primera noche, respondió: ¿Por qué pides perdón por aquello que te hizo sentir viva? Isabel levantó la vista. El ángel estaba allí, más hermoso que nunca, rodeado de un resplandor dorado y rojo. He pecado, susurró ella. He confundido el deseo con la fe. El deseo también es fe, replicó él. Tú orabas con el cuerpo, y yo te escuché. ¿Acaso crees que la oración solo pertenece a los labios? Isabel lloró, temblando. Pero ya no puedo más. Siento que me quemo. El ángel se acercó, su luz tiñendo de rojo las lágrimas que caían sobre el mármol. El fuego no se apaga, hija mía. Se transforma.
De pronto, todo el oratorio se encendió. Las llamas no dolían, pero lo consumían todo. El crucifijo, las cortinas, los bancos, todo ardía sin ceniza, sin humo. Isabel se arrodilló en medio del incendio con los brazos abiertos y gritó: «Perdóname, Señor. Si esto es pecado, destrúyeme». El fuego respondió con un rugido. La figura del ángel se desvaneció, absorbida por su luz. Cuando el resplandor se apagó, Isabel seguía viva, pero su piel tenía una marca, una pequeña cruz de fuego grabada sobre el corazón. Lucía la encontró al amanecer, descalza, con los ojos enrojecidos. «¿Qué has hecho, hija?», susurró. «He intentado apagar el fuego, y me di cuenta de que ya no está fuera. Vive dentro de mí». Desde entonces, cada vez que Isabel rezaba, su aliento salía tibio, y de sus dedos brotaban pequeñas chispas. El perdón no había llegado, pero el fuego, en cambio, se había vuelto eterno. Y esa misma noche, por primera vez, una lluvia ardiente cayó sobre el convento sin quemar nada, salvo la fe de las que aún dudaban. Título: La última confesión. La noche había caído sobre el convento de Santa Bela como una sábana de ceniza. El aire olía a hierro, a cera y a algo más profundo, el aroma de la fe quemada. Las llamas que alguna vez bailaron en los pasillos ahora dormían, pero el calor seguía allí, bajo las piedras, como un corazón que se negaba a morir. Padre Lorenzo caminaba solo por el claustro con el rosario enredado entre los dedos. Desde la noche del milagro, su mente no conocía descanso. Había sentido el fuego de Dios, y ahora ya no sabía si ese fuego lo había purificado o condenado. Su paso se detuvo frente al confesionario. Dentro el silencio lo esperaba, junto con una voz que no había podido olvidar. «Padre», susurró Isabel, «vengo a confesarme». Lorenzo cerró los ojos. Aquella voz era la misma que lo había quemado por dentro, la misma que había hecho temblar su fe. «Habla, hija. Dime tus pecados». «He amado», respondió ella. «He amado con el cuerpo, con la sangre, con todo lo que soy. Y no sé si eso es pecado o milagro». El sacerdote tragó saliva. «El amor carnal es la puerta del demonio». «¿Y si el demonio fuera solo el rostro que Dios usa para probarnos?», replicó Isabel con dulzura. El silencio se hizo espeso. A través de la rejilla del confesionario, los ojos de ambos se encontraron. Dos llamas gemelas, ardiendo en la oscuridad. «Padre», susurró ella, «el fuego no me deja. Cada noche lo siento dentro de mí. Pero cuando pienso en usted, arde más». Lorenzo sintió que su respiración se rompía. Dejó caer el rosario. Abrió la puerta del confesionario y la vio allí, arrodillada, con las lágrimas mezcladas con el sudor. «No puedo seguir mintiéndome, Isabel». Su voz era apenas un hilo. «Tú eres mi fe y mi condena». Ella se levantó, temblando. «Entonces confiésate tú también». Lorenzo la miró con los ojos húmedos. «He deseado lo prohibido. He tocado el fuego y no quiero apagarlo. He sentido a Dios en tus labios y al infierno en tu piel». El mundo pareció detenerse. Las velas se encendieron solas, una a una. El aire se volvió rojo, vivo. Isabel se acercó tan despacio como una oración. Sus manos se encontraron, y en el instante en que sus labios se rozaron, el fuego estalló entre ellos. No hubo dolor, solo luz. El oratorio tembló, el crucifijo se derritió, y los vitrales lanzaron reflejos sangrientos sobre sus cuerpos unidos. Entre las llamas, Lorenzo susurró: «Si esto es pecado, que el cielo nos juzgue». Y la voz del ángel respondió desde el fuego: «El cielo no juzga a quienes arden por amor». Cuando amaneció, solo quedaba silencio. En el centro del altar, las cenizas formaban la silueta de dos cuerpos abrazados. Y sobre ellas brillaba una llama diminuta, eterna.
La última confesión había sido escuchada. Título: La noche de las cenizas. El día amaneció rojo. No por el sol, sino por el resplandor que emergía desde dentro del convento de Santa Bela. Las paredes parecían sudar fuego, y el aire vibraba con un murmullo constante, como si cientos de voces rezaran bajo tierra. Era la víspera de algo que nadie podría detener. Las hermanas caminaban en silencio con los ojos vacíos, los labios moviéndose al compás de una oración que ya no pertenecía a ninguna lengua humana. Las campanas sonaban solas, lentas, pesadas. Madre Lucía miró al cielo desde el claustro, las nubes giraban en espiral sobre la torre, formando una llama gigantesca. Ha llegado el momento, susurró. El fuego vendrá a juzgarnos, o a besarnos. En su celda, Isabel despertó empapada en sudor. Había soñado con Lorenzo con su último beso y con el ángel observándolos, sonriendo. Pero ahora en el aire flotaba el mismo perfume que había sentido aquella primera noche, dulce, cálido, mortal. Salió al pasillo. Las velas se encendían solas. Las paredes respiraban. Y en el altar mayor, el ángel de las lenguas ardientes aguardaba, suspendido entre humo y luz, extendiendo sus alas sobre las monjas reunidas. La oración ha terminado, dijo con voz profunda. Ahora comienza la ofrenda. Lucía cayó de rodillas. Tómame a mí primero. El ángel la miró con ternura y fuego. Su cuerpo comenzó a brillar desde dentro, y en un instante se desintegró en miles de chispas que se elevaron hacia la bóveda, dejando tras de sí solo su hábito vacío. El fuego se extendió sin tocar nada, como si buscara almas, no madera. Las hermanas comenzaron a cantar, no con miedo, sino con un éxtasis que dolía. Somos ceniza que ora. Somos carne que al fin comprende. Isabel avanzó entre ellas con el rostro iluminado por la luz roja. Ángel, susurró. ¿Esto es la salvación o el castigo? Él extendió su mano. No hay diferencia cuando se arde con fe. El fuego la abrazó. No sintió dolor. Su cuerpo se volvió ligero, casi transparente. Vio cómo las llamas devoraban los vitrales, las paredes, las camas, y cómo las monjas se transformaban en resplandores ascendiendo hacia el cielo. Fuera del convento, los aldeanos vieron una columna de fuego elevarse hasta las nubes. No hubo humo, ni gritos, ni olor a quemado. Solo una luz tan pura que hacía llorar a quienes la miraban. Cuando el fuego se extinguió, el convento de Santa Bela había desaparecido. En su lugar quedaban solo las cenizas, y entre ellas, un crucifijo fundido que aún emanaba calor. Esa noche los campesinos aseguraron haber oído una voz de mujer entre las brasas, rezando con dulzura. Que el fuego del cielo me consuma, y que mi alma ilumine a los que aún temen arder. La noche de las cenizas había sellado el fin de todo. O quizá, el verdadero comienzo. Título: El milagro del fuego eterno, epílogo. Pasaron los años. El nombre de Santa Bela se desvaneció de los registros eclesiásticos, borrado por órdenes del Vaticano. En los mapas antiguos donde antes había un convento, ahora solo figuraba una llanura yerma. Sin embargo, cada noche los aldeanos afirmaban ver un resplandor rojo que surgía desde la tierra, como un corazón que seguía latiendo bajo las cenizas. Una tarde un grupo de obreros fue enviado a construir una pequeña capilla sobre aquellas ruinas. Cavando entre los restos hallaron algo imposible, las piedras no estaban frías, sino tibias, como si el fuego aún respirara dentro. En el centro del terreno, bajo una capa de polvo blanco, encontraron una figura intacta, una virgen de mármol, con los ojos cerrados y una expresión de dulzura ardiente. Cuando uno de los hombres limpió su rostro, la estatua comenzó a exhalar un resplandor tenue. Al principio creyeron que era un truco del sol, hasta que el brillo se volvió rojo. Las llamas no salían de la piedra, sino del aire que la rodeaba. Esa noche el sacerdote del pueblo acudió a investigar.
Llevó agua bendita, un rosario y su fe temblorosa. Pero en cuanto cruzó la puerta, el aire se volvió cálido y el silencio se quebró. Una voz de mujer, serena y antigua, comenzó a rezar desde el altar. Señor del fuego que purifica. Entra en mí como en un templo. El sacerdote cayó de rodillas, con el corazón latiendo desbocado. El resplandor creció iluminando todo el lugar. En el mármol de la Virgen, una grieta se abrió sobre el pecho, dejando ver una pequeña llama que ardía sin consumir. Los aldeanos llegaron atraídos por la luz. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sentían el calor suave que les tocaba la piel como una caricia. Las mujeres lloraban sin saber por qué. Los hombres se persignaban con manos temblorosas. Es un milagro, dijo el sacerdote con la voz quebrada. Pero en el fondo de su mente algo le susurraba otra cosa, no era un milagro, era un regreso. Desde entonces la capilla fue conocida como el Santuario del Fuego Eterno. Cada noche sin excepción, la llama del corazón de la Virgen brillaba con una intensidad distinta, como si respondiera a las oraciones de los visitantes. Y aquellos que se arrodillaban ante ella decían sentir un calor dulce que les recorría el pecho, una mezcla de paz, deseo y culpa. Nadie comprendía que aquella llama no era un símbolo, era un recuerdo. Era Isabel, rezando aún entre las brasas. Era Madre Lucía, cantando desde el fuego. Era el eco de una fe que había ardido más allá del perdón. Y cuando el viento soplaba desde las montañas, el aire llevaba una plegaria antigua, casi un susurro. El fuego no destruye. Solo revela lo que arde en nosotros. El milagro del fuego eterno no fue un final. Fue la confirmación de que incluso Dios puede arder. Epílogo, la llama que nunca se apagó. Dicen que el fuego del cielo cayó sobre Santa Bela por castigo. Otros aseguran que fue la mano de Dios, tocando por fin lo que el hombre había prohibido sentir. Pero la verdad, nadie la sabe. A veces, en las noches sin luna, los aldeanos juran ver sombras caminando entre los restos del convento. Siluetas femeninas que rezan en voz baja, con los cabellos iluminados por un resplandor rojo. El aire huele a incienso y a piel. El altar original fue cubierto de mármol hace décadas, pero los que han trabajado allí cuentan que, al golpear la piedra, un eco hueco responde desde abajo. Y si alguien se atreve a quedarse solo, puede escucharla. Una voz suave, tan dulce como peligrosa, que susurra. Ora conmigo, y sentirás el fuego. Nadie sabe quién reza. Algunos creen que es Isabel, que nunca murió, sino que se fundió con la llama divina. Otros dicen que el ángel sigue allí, prisionero de su propio milagro, esperando nuevas almas que quieran arder. Cada año, el 14 de marzo, la fecha en que el convento se consumió, la pequeña capilla de la Virgen del Fuego se llena de peregrinos. No hay santos ni reliquias, solo una luz roja que parpadea sobre el altar y una sensación que hace temblar el alma, ni fría ni cálida, sino viva. Los sacerdotes la llaman presencia. Los fieles, milagro. Pero los antiguos manuscritos encontrados bajo las ruinas lo describen con una sola palabra, deseo. Y así, el fuego continúa. No quema, no muere, no perdona. Solo busca corazones donde anidar. Porque en cada oración susurrada, en cada fe que vacila, en cada cuerpo que tiembla al rezar, sigue latiendo la misma llama. La que una vez encendió cuerpos, almas, y hasta el mismísimo cielo. La oración nunca terminó. Solo cambió de voz.